al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Olivia, qué gusto saludarla. Gracias, doctor, igualmente. Y bueno, una reforma laboral con zapatos viejos es otro de sus libros que lo presenta precisamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este próximo 7 de diciembre. ¿Y de qué va? Con zapatos viejos, muy buena ilustración, por cierto, por ahí del libro, vamos a ponerla un poquito más, ahí está, Hiroko Nakamura, nuestra productora, ahí está, excelente ilustración. ¿De quién es, por cierto, abogado? Uy, pues realmente no podría decirle, bueno, el editor de Sexto Piso, que junto con la editorial Arqué fueron los que hicieron esta idea. Yo lo que les pedía que fueran unos zapatos viejos, y la verdad es que la ilustración que plantearon refleja mucho de esta reforma laboral. Yo estuve en el proceso de elaboración de la reforma laboral junto con otros especialistas. Por allá de 2018 estuvimos trabajando todo el año en una propuesta de reforma laboral y bueno, finalmente había muchas presiones para que estuviera lista la reforma. La tomó el Poder Legislativo, le hizo algunos cambios y bueno, pues finalmente un 1 de mayo de 2019 nació la niña obrera y bueno, ese día le compraron pues grandes vestimentas, una gran fiesta y demás, pero luego inició un proceso en el cual se pidió a todos los trabajadores que tuvieran un contrato colectivo de trabajo que para que se validara su contrato colectivo de trabajo era necesario que se llevara a cabo una consulta a los trabajadores, pero con la condición que fuera un voto personal, directo y secreto. Dado que en nuestro país había un fenómeno de los llamados contratos de protección en los que, pues, tanto con la firma del secretario general y del patrón se firmaban contratos colectivos de trabajo que nunca conocían los trabajadores. Era un secreto de Estado que los trabajadores pudieran conocer cuáles eran sus condiciones propias. Entonces, lo que se estableció en el TEMEC, que como condición para que los contratos colectivos de trabajo pudieran tener vigencia legal, era necesario que se llevara a cabo una consulta de los trabajadores. Todo iba bien y bueno, finalmente lo que ocurrió es que para poder estar llevando a cabo la consulta era necesario que el secretario general del sindicato tuviera que hacer la petición para que se hiciera la consulta, es decir, para que se pudiera validar el contrato colectivo de trabajo. Es allí donde yo observo de que esta reforma laboral empezó a usar zapatos viejos, es decir, finalmente todos estos aparatos sindicales, muchos de ellos, pues no solamente anticuados, sino también en poder de los propios patrones que manejaban los sindicatos, actualmente todavía lo hacen, estos sindicatos anacrónicos y demás en donde es la voluntad de una sola persona, ¿sí?, la que puede decidir o no el poder ejercer los derechos, eran ellos los que tenían que hacer la solicitud y no los trabajadores. Ahí fue donde empezamos a ver fallas, varios de nosotros, en donde finalmente vimos que sí, se compraron calcetines nuevos, vestimenta nueva y demás, pero empezó a usarse con zapatos anticuados. Y finalmente, pues en el tema de lo que es la reforma laboral, nos encontramos con un escenario en donde ahora pues se usan estos procedimientos de control de los trabajadores para poder ejercer sus derechos. Yo quisiera poner un ejemplo de trabajadores que quieren pasar del otro lado del río para poder ejercer sus derechos. Del otro lado del río está su contrato colectivo de trabajo, su revisión de salarios, su mejora de prestaciones, cuando hay incumplimiento de sus condiciones de trabajo. Todo eso está del otro lado del río. Entonces, algunos trabajadores, por decir, se quisieran pasar a nado al río y le dicen, no, 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 por aquí no. Bueno, construimos nuestra barcaza propia porque queremos pasar al otro lado. No, 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 no. Tiene que ser con la barcaza oficial reconocida por el Estado. ¿Y cuál es esa barcaza? Pues son los sindicatos reconocidos por el Estado. Entonces, el sindicato es el único medio para que un trabajador pueda estar solicitando anualmente su revisión salarial o su revisión contractual. Y entonces,
esa barcaza es una barcaza vieja, ya hecha a la manera en donde es el secretario general el que inicia todo el procedimiento. Eh, si bien es cierto, nos encontramos con un proceso en el que ahora, para que se puedan validar los contratos colectivos de trabajo, cada 2 años es necesario que se haga una consulta laboral a los trabajadores, en donde esta consulta tiene una particularidad porque tiene que ser también con el voto personal, directo, secreto, y que los trabajadores puedan estar validando sus condiciones de trabajo. Pero es un escenario en el que después de un proceso de 4 años, primero nos decían que había más de 500,000 contratos colectivos de trabajo y era un tema que pues asombraba, pero después hicieron una revisión y se percataron que solamente había 135,000 contratos colectivos de trabajo firmados, y entonces en el proceso solamente quedaron sobrevivientes 30,536 contratos colectivos de trabajo. Realmente nos dimos cuenta de que el mundo contractual era muy pequeño y se llevó a cabo este proceso. Pero finalmente, para poder estar ejerciendo los derechos laborales, nos encontramos que efectivamente el instrumento del ejercicio de los trabajadores se da de esta manera, en donde finalmente son sindicatos en donde finalmente prevalece un estatuto en donde finalmente le da voluntad a unos cuantos. Así nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, para la elección de las comisiones electorales, que son las que van definiendo quién se puede quedar o no, las define el propio sindicato y no hay una norma en donde las comisiones electorales se puedan definir bajo el voto secreto, o la reforma estatutaria se pueda llevar a cabo bajo el voto secreto. Y entonces hay una serie de elementos anticuados que van propiciando que los salarios de los trabajadores, a pesar de los más de 5 años que tiene la reforma laboral, no hayan mejorado. ¿Por qué? Pues porque finalmente los instrumentos que están llevándose a cabo son anticuados, y por eso me di a la tarea de estar recabando información y estar planteando un análisis en todos los sentidos, de ver cómo funcionaban los aparatos de justicia, los propios procesos en los cuales los trabajadores pues se encontraban con una novedad, que efectivamente podían estar votando para ver si aprobaban o no un contrato colectivo de trabajo, pero se fue percatando el mundo laboral de que había topes salariales y que finalmente nos encontramos que durante los últimos 5 años el promedio de incrementos salariales ha sido del rango de 5.2% aproximadamente, y esto ha planteado escenarios en los que ahora el 73% de los trabajadores en el país no gana más de 2 salarios mínimos. Y es un tema complejo, porque finalmente el propósito de la reforma laboral era que efectivamente pudiera mejorar las condiciones de trabajo. Y quisiera también comentar que de esos 30,536 contratos colectivos de trabajo que sobrevivieron, se han sumado, de acuerdo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a unos 37,000 contratos colectivos de trabajo. Y en un estudio que he realizado sobre el mismo, me he percatado de que ha venido una disminución de emplazamientos a huelga de una manera dramática y de revisiones salariales. Y esto ha resultado de que solamente de los 37,000 contratos colectivos de trabajo vigentes, solamente se está revisando el 20% de los contratos. Y eso es algo que, ¿cómo lo explicamos si todos los contratos fueron validados en voto secreto por los trabajadores? Entonces nos encontramos que solamente un 20% de los contratos están vivos. Se revisan cada año, cada 2 años, pero los otros no. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la razón? Pues es que los trabajadores andan en zapatos viejos, porque finalmente el instrumento de la reforma laboral ha tenido métodos tradicionales en donde los trabajadores no tienen posibilidades de decidir cuándo se puede revisar su salario, su contrato colectivo de trabajo. Entonces, esta, yo diría, es una primera crítica de análisis de todo este proceso de 2019 a 2024, que fue hasta octubre donde cerramos el análisis. Y precisamente, pues esa es la idea de que este nuevo gobierno pueda estar revisando los problemas que ha habido. Y bueno, yo apuesto a una nueva reforma laboral, pero en donde le pongan zapatos
nuevos y donde efectivamente los trabajadores puedan estar ejerciendo sus derechos y efectivamente pueda haber una mayor capacidad de Estado, porque ha resultado que el principal instrumento del gobierno, que ha sido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en mayo de 2019 le recortaron en la tercera parte y el 50% de su presupuesto y después nos acabamos de enterar de que el presupuesto que viene de 2025 también fue recortado un 30% del presupuesto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y eso nos preocupa porque ahora sí que no solamente tenemos zapatos viejos, sino zapatos viejos y rotos, porque finalmente al haber una disminución de las capacidades del Estado, esto hace mucho más complicado los procesos para obtener contratos colectivos de trabajo. Nos quisiera dar un dato porque es un tema muy amplio, Claro. pero ha habido más de 30,000 solicitudes de nuevo contrato colectivo de trabajo y tan solo 7,000 sindicatos han logrado un nuevo contrato colectivo de trabajo. Para lograr un nuevo contrato colectivo de trabajo, para que tengan los trabajadores instrumentos para defensa, se han multiplicado, quintuplicado los obstáculos para eso. Y bueno, finalmente, si yo quiero tener un nuevo contrato colectivo de trabajo, me tengo que subir esa barcaza autorizadas por el Estado que se llama sindicato, y los trabajadores no lo pueden hacer por sí mismos a través de una coalición en donde puedan ellos ejercer sus derechos. Hay otros países en donde el sindicato no es el único modelo para poder ejercer los derechos colectivos, sino también la coalición de trabajadores. Entonces, pues este libro pues plantea un análisis sobre la temática laboral y pues el escenario en donde los trabajadores pues deben de mejorar las condiciones de trabajo, porque de nada sirve una reforma laboral en donde pues los trabajadores no puedan estar logrando una mejora en sus salarios y que ahorita pues estamos en ese proceso. Y justamente eso es, o sea, el esquema del que estamos hablando es que ningún trabajador puede por sí mismo ir a hacer su registro de contrato colectivo, puede hacer nada. Es un primer gran bloque de los trabajadores en este sentido. Se pensó al abrir esta posibilidad que antes era cerrada, abogado, se pensó que eso en automático iba a aumentar ¿cuál es la idea de hacer tantos gremios sindicales? Romper la hegemonía de lo que era la CTM, el GRAN, durante el priismo y durante todo ese tiempo. ¿Cuál era la idea y cuál es el ideal a resolver en lo inmediato? Sí, es una muy buena pregunta porque finalmente poco a poco hemos visto que no solamente con registros sindicales se puede lograr democracia sindical, porque lo que se ha traducido es que hay algunos centros de trabajo donde se han multiplicado los sindicatos. Diríamos, estamos hablando de que en algunas instituciones hasta 7 sindicatos hay, pero esto no da mayor libertad sindical, sino que fuimos encontrando que ahora sí que el control se da precisamente del tema estatutario que no permite que todos los trabajadores puedan participar. Y entonces diríamos, en efecto, mayor libertad para formar sindicatos. Lo que ha estado propiciando en algunos lugares ha sido división o ha habido situaciones en donde los sindicatos se quedan pequeñísimos. Si fueron 100 trabajadores que se quedaron en un ambiente de 10,000 trabajadores, son sindicatos pequeñitos que van pululando y se percatan que no es por ahí el escenario. Obviamente, pues, cuando se trata de sindicatos fuertes contra otros fuertes, entonces sí es válido que se pueda llevar a cabo eso, o donde los trabajadores tienen que estar planteando la idea de hacer a un lado a su sindicato que no funciona, y hay una figura que se llama titularidad del contrato colectivo de trabajo, donde otro sindicato pelea la titularidad del contrato colectivo de trabajo para que tenga él la mayor posibilidad de poder estar revisando su contrato colectivo de trabajo. Y a mí me parece que el tema importante es lograr que el estatuto pueda abrir compuertas a los trabajadores para que efectivamente puedan participar. Nos hemos encontrado con situaciones en estos últimos tiempos, en estos últimos 5 años, en donde, por ejemplo, ha habido comités ejecutivos que plantean la convocatoria, porque lo curioso es que es el propio comité ejecutivo el que hace la convocatoria sobre las reglas que el propio sindicato ha hecho. Y entonces, en algunos cuestiones se ha puesto como condición que para poder ser secretario general tuvo que haber tenido experiencia en los últimos 5 años dentro de la participación dentro de un comité ejecutivo. Pero bueno, si ningún trabajador ha participado en un comité ejecutivo, porque ahora sí son como las escaleras que uno va subiendo y luego las quitan y uno ya no puede subir, porque las escaleras las tiene controladas el de arriba.
Y entonces, a mí me parece que el tema fundamental es cómo lograr que efectivamente las escaleras sean para todos y pueda haber, en efecto, una participación de todos los trabajadores, en donde efectivamente el control de las comisiones electorales no sea por los grandes sindicatos corporativos. Uno de ellos es el ejemplo del sindicato de Pemex, en donde por muchos años ha habido un control importante, y ahorita esta reforma laboral, pues hagamos de cuenta que sindicatos como estos tenían lleno la cara de lodo, todo muy sucio y demás, y entonces la reforma laboral lo que hizo fue quitarles el lodo y demás, y entonces ahora han sido electos los comités ejecutivos en vía de voto directo y secreto, pero al final hay un control corporativo de los trabajadores, en donde finalmente a veces son familias por economías económicas y demás, en donde no se permite que los trabajadores puedan estar llevando a cabo un voto con libertad o una mayor participación. Hace falta pues un escenario de mayor difusión de los derechos laborales. Lo triste es de que esta reforma laboral, que nació en 2019 con mucha esperanza, la inmensa mayoría de los trabajadores no conoce la reforma laboral, no sabe que pueden ejercerse derechos porque nunca han vivido la experiencia de tener un sindicato, un contrato colectivo de trabajo. Entonces es el gran drama, y si lo quiere intentar, cuidado, porque al rato se van despedidos. Y entonces no es tan fácil poder estar hablando de un tema de democracia sindical, y para eso me parece que pues sí, tiene que haber un instrumento, mecanismos para que los trabajadores puedan caminar, y por eso el título del libro, ¿no? Una reforma Claro. laboral con zapatos viejos. Bien, pues estaremos muy al pendiente, doctor, muy al pendiente de esta presentación de este libro, y sobre todo sabemos de su compromiso con las causas de los trabajadores, sobre todo de hacer más claro y más sencillo esta democracia sindical y esta representación de los trabajadores, porque luego nos vemos a líderes que llevan 40 años en un sindicato, vemos que desde el gobierno pues no hay la exigencia de transparentar sus recursos, por ejemplo, que parece que muchos lo ven como un negocio, y luego vemos a personajes como Pedro Aces en las filas y como legislador de un partido que se ostenta de izquierda. Así que mucho de qué hablar al respecto, doctor. Sí, pues muchas gracias por compartir este espacio, y sobre todo por la idea de que los trabajadores deben tener como el mejor instrumento el conocimiento de sus derechos, y muchos tenemos la obligación, el deber que esos derechos se puedan estar difundiendo para que efectivamente puedan haber mejor en sus condiciones de trabajo. Gracias, doctor. Estaremos pendientes. Muy buen día. Muchas gracias. Buen día.